Buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este compartir de saberes. Primeramente queremos dar gracias a Dios, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros docentes y muy especial a nuestra tutora, la profesora Yesente, quien nos acompaña durante este recorrido investigativo titulado La orientación vocacional y las oportunidades de estudio en la educación universitaria venezolana, requisito para optar al título de bachiller en ciencias, donde sus autores son Barrios Ámbar, Blancos Valerias, Carbonell Jesús, Pérez María, Ruiz Paola y mi persona Paola Sequera. La orientación vocacional es un proceso sistemático, continuo y organizado, que contribuye a la formación de un individuo para el autoconocimiento y la toma de decisiones necesarias para la configuración de un ser independiente, con capacidad de expandir todos los aspectos de su personalidad y experimentar el desarrollo intelectual, afectivo y social, generando beneficios en lo personal, vocacional y profesional, de forma tal que todo ser humano puede identificar lo que es adecuado para sentirse feliz. Sin embargo, cada vez más los adolescentes están siendo influenciados por las tecnologías de la información y de la comunicación. Las redes sociales son una serie de patrones distorsionados de la realidad, entre las cuales se encuentran la valoración del poder, el ocio, el prestigio, el placer, el consumo, entre otras cosas, creando las grandes contradicciones al encontrarse con la realidad laboral, lo cual demuestra la falta de orientación vocacional oportuna, pues en su mayoría no saben qué carrera elegir. De allí la necesidad de analizar la orientación vocacional y las oportunidades de estudios en la educación universitaria venezolana. Interrogante de la investigación. Pues ahora se le dará respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cómo es el proceso de orientación vocacional? ¿Cuáles son las características de la educación universitaria venezolana? ¿Cuáles son las oportunidades de estudio en la educación universitaria venezolana? Objetivos de la investigación. Para ello se le presenta los siguientes objetivos de la investigación. Objetivo general: analizar la orientación vocacional y las oportunidades de estudio en la educación universitaria venezolana. Objetivos específicos: describir el proceso de orientación vocacional, caracterizar la educación universitaria venezolana, identificar las oportunidades de estudio en la educación universitaria venezolana. Relevancia de la investigación. La realización de la presente investigación sobre la orientación vocacional y las oportunidades de estudio en la educación universitaria venezolana resulta relevante desde el punto de vista social. Tiene una significativa importancia dado que la orientación vocacional permite al estudiante hacer una elección de estudios universitarios con consonancia con sus habilidades, destrezas, capacidades teóricamente, ayuda a profundizar las diferentes concepciones, enfoques teóricos, normativas que sustentan científicamente la pertinencia de la orientación vocacional para la elección de una carrera universitaria en pro del sano desarrollo personal y académico. Metodológicamente, el estudio servirá como referente y antecedentes para investigaciones similares para investigadores, docentes y estudiantes universitarios en el campo de la orientación vocacional. Configuración metodológica. Para su configuración metodológica, el estudio corresponde a una investigación documental, debido a que sus principales fuentes de información provenientes de una amplia revisión bibliográfica y documental para sustentar los referentes teóricos que lo acompañan. Posee un diseño de naturaleza monográfica. Para Magro, Fernández y Mesa, 2002. El propósito de los estudios monográficos es ejecutar la exploración y revisión bibliográfica como una vía para obtener información de diferentes situaciones problemáticas de la realidad. Técnicas de recolección de la información. Análisis de contenido. En opinión Acri y Pendorf, 2009. El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que se pueden aplicar en el estudio de la investigación. Lectura del material bibliográfico. Otra también es el resumen. De acuerdo con Bastida 2003, el resumen se refiere a la exposición condensada y selectiva de un texto de interés para la investigación. Ahora bien, se presentan los capítulos de investigación. Capítulo 1. El proceso de orientación vocacional. Capítulo 2. La educación universitaria venezolana. Capítulo 3. Oportunidades de estudios en la educación universitaria venezolana. Conclusiones y recomendaciones y referencias bibliográficas. Reseña histórica de la orientación vocacional. Inicialmente eran los trabajadores sociales quienes se encargaban en las escuelas de brindar dicha orientación. Fue solo con Aguirre en el 2006 que la orientación vocacional
se basó en técnicas psicológicas y sociológicas, teniendo en cuenta al individuo y su desempeño ocupacional. Este modelo de orientación vocacional tiene sus inicios a principios del siglo XX en Estados Unidos. Allí se consolidó como una actividad organizada con la aplicación de instrumentos test psicológicos. Con el transcurrir del tiempo, otros profesionales trabajaron en la relación orientación vocacional con el ingreso al campo laboral. En diferentes países latinoamericanos surge en los años 50 como preocupación que las habilidades y fortalezas cognitivas de los estudiantes coincidan con su elección de carrera. La orientación en Venezuela. Con el derrocamiento del régimen de 1958 y el retorno de la democracia, se da paso a la participación de amplios sectores de la sociedad a través de las diferentes organizaciones sindicales, gremiales y políticas. Se institucionaliza la orientación en 1963, cuando el Ministerio de Educación crea el Servicio Nacional de Orientación bajo la dirección de la profesora Aída Curcho Cifuentes. Este servicio aboca inmediatamente a la participación y entrenamiento del personal que prestaba sus servicios dentro del campo de la orientación. Se ubica la educación en el centro de preocupación de toda la sociedad y sus gobernantes. Los funcionarios de la orientación del Ministerio de Educación asumieron el modelo denominado asesoramiento y consulta, derivado del enfoque humanista en el cual el orientador trabaja fundamentalmente con las figuras significativas del estudiante, es decir, los docentes, el personal directivo, los padres y representantes. En el mismo orden de ideas, el capítulo 1 llamado Procesos de la orientación vocacional. La orientación es una praxis social dirigida a la facilitación de los procesos del desarrollo humano en las dimensiones de ser, servir, conocer, convivir y hacer. Para Cepero, en el 2009, la orientación vocacional trata de educar la vida profesional por medio de un proceso dinámico, continuo, secuencial, sistemático y direccional a lo largo de la vida de las personas, con el fin de favorecer con el realismo, la madurez y la reflexión la capacidad que tiene la persona de conocer lo que se le demanda y las posibilidades disponibles en cada momento, proporcionándoseles las herramientas necesarias para que puedan tomar en las mejores condiciones posibles las diferentes tomas de decisiones. Los objetivos de la orientación vocacional. Para Bastán, en 1996, en primer lugar se le da al conocimiento del individuo para describir sus capacidades, su intelectualidad, su rendimiento, sus motivaciones e intereses, su inteligencia y aptitudes y su personalidad. El segundo lugar se le da a los padres, ya que estos tienen que colaborar y participar en el proceso de orientación, informándoseles debidamente de la realidad educativa y laboral existente. Y por último, se le da lugar a la institución, que debe servir un verdadero servicio de orientación y asesoramiento permanente. Cabe mencionar que Cano 2005 señala que la elección profesional debe ser el fruto de un proceso de reflexión y de información, basado en 3 pilares. Primero, la elección profesional es propia y no una influencia de los familiares o la presión del medio. Segundo, se debe tener un adecuado conocimiento sobre sí mismo para descubrir la vocación. Y en tercer lugar, es importante informarse sobre el mercado en cuanto a instituciones educativas y todo lo que ellas ofertan. Estudios y profesiones, carreras técnicas, duración, en qué consiste, posibilidades de inserción laboral, entre otros. Cano 2005.
La orientación vocacional adquiere importancia a medida que se convierta en un espacio de asesoramiento que le brinda a los estudiantes un acompañamiento en la importante labor de tomar decisiones, encontrando criterios e información académica profesional para el desarrollo de la vocación. Teorías de entrada. Estas teorías tienen como finalidad asistir a las personas para hacer más accesible la información acerca del mercado laboral y las oportunidades educativas y de empleo, organizándola, sistematizándola y asegurando la disponibilidad cuando y donde las personas la necesiten. También implica ayudar a las personas a reflexionar sobre sus aspiraciones, intereses, competencias, atributos personales, calificaciones y aptitudes y a establecer correspondencia en las oportunidades de formación y empleos disponibles. Entre las teorías de entrada tenemos teoría vocacional de Parsons, teoría de la orientación del poder popular para la educación universitaria, teoría de la orientación vocacional Sánchez y Valdés, teoría de la orientación profesional Rodríguez, teoría de Hansens, teoría de la orientación ocupacional Henschke y la teoría de la motivación de Abraham Maslow. Por consiguiente, fundamentación legal. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Ley Orgánica para Educación, 2009. Y la Ley Orgánica para Protección del Niño, Niña y el Adolescente, 2008. Capítulo 2. La educación universitaria venezolana. La educación universitaria. Hace 50 años la educación universitaria era principalmente para la élite. El valor de la educación superior aumentó con los cambios en la tecnología y en el mercado mundial. Algunas respuestas cortas: una educación universitaria te ayudará a mantener un mejor empleo y te ayudará también a mantenerlo. Los graduados de la universidad ganan más dinero, hasta un título de 2 años marca la diferencia en el ingreso. Seguro que se han preguntado muchas veces por qué tenemos que ir a la universidad. La universidad te da un buen comienzo en la vida. El conocimiento general te convierte en una persona más interesante. Venezuela cuenta con un gran número de universidades que te brindan la oportunidad de obtener un título universitario. Aunque la educación es gratuita para todos los estudiantes, debido a la escasez de universidades públicas, también existen universidades privadas. La educación universitaria en Venezuela a través de la historia. La situación actual de la educación universitaria en Venezuela es necesario conocer de su historia, y para ello se requiere tener presente que su evolución está íntimamente vinculada con la historia política del país. La periodización de dicho proceso se lleva a la conclusión de que la misma es un claro reflejo de las 3 grandes etapas del devenir político nacional, esto es, Etapa de conquista y colonización 1498 y 1810, 3 siglos durante los cuales españoles y alemanes exterminaron esta tierra de gracias, como la denominó Colón, a más de 300.000 indígenas, y se fue conformando una sociedad multiétnica y multicultural en un largo proceso de contradicciones y guerras entre españoles y criollos, blancos y mestizos, propietarios y esclavos, pobres y ricos, gobiernos y oposiciones. La etapa de construcción de la República 1811-1958, caudillesca, de rebeliones y guerras civiles incontables, pero de consolidación nacional, que se inicia con la declaración de independencia política del país y se cierra con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La etapa de la democracia en sus 2 fases, representativo formal entre 1958 y 1999 y la participativa de la República Bolivariana de Venezuela el 20 de diciembre de 1999. A través de la historia, la etapa colonial. La periodización de dicho proceso se lleva a la conclusión de que la misma es un claro reflejo de las 3 grandes etapas del devenir político nacional. Esto es, en Caracas, ciudad fundada en 1567 y hoy capital del país, solicitó al rey de España la creación de una cátedra de gramática y un colegio seminario que sirvieran para la instrucción de sus hijos. Después de innumerables diligencias ante la corona española, el rey Felipe V, mediante la Real Cédula fechada en Lerma el 22 de diciembre de 1721, decretó la creación de una universidad, a la cual un año más tarde el Papa Inocencio
1908 le conceptó el carácter de pontificia. La etapa de la democracia en sus dos fases, representativa formal entre 1958 y 1999 y la participativa que nace con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el 20 de diciembre de 1999. Y así, en el antiguo Seminario de Santa Rosa se instaló en ese año la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Educación universitaria en Venezuela a través de la historia. La construcción de la República. Una vez lograda la independencia en la Universidad de Caracas, se iniciaron cambios que fueron reemplazando el modelo elitesco y eclesiástico por la llamada Universidad Republicana, más dinámica, tolerante y científica. En 1827, Bolívar, como presidente de la Gran Colombia, designa rectar en la República al médico y doctor José María Vargas. Realiza una gran reforma de la universidad mediante un decreto emitido el 24 de junio, con lo cual la vieja Casa de Estudios, ahora denominada Universidad Central de Venezuela, UCB. La segunda universidad creada en Venezuela fue la de Mérida, hoy conocida como Universidad de los Andes. El Estatuto Bolivariano de 1827 incorporó nuevas cátedras y laboratorios, sobre todo en las áreas de matemática, física y ciencias naturales. La educación universitaria en Venezuela a través de la historia. La etapa democrática. El régimen dictatorial del general Pérez Jiménez es depuesto en enero de 1958 por una amplia coalición cívico-militar que decreta en diciembre de ese mismo año una ley de universidades bastante progresiva. Se establece la plena autonomía universitaria y en principio de plena inviolabilidad. En 1970, el Congreso Nacional reforma la ley de la universidad con el propósito de lograr mayor control político sobre las universidades. Se introduce la idea de planificación nacional, por lo cual se crea la Oficina de Planificación del Sector Universitario, OPSU. Como organismo de asesoría técnica del CNU, en 1980 el Congreso Nacional aprueba una avanzada Ley Orgánica de Educación. En la actualidad, la Constitución Nacional vigente, en efecto, establece en su artículo 2 que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar los fines de la sociedad y el Estado. Y los artículos 102 y 103 declaran la educación como un derecho humano y un deber social. Capítulo 3. Oportunidades de estudio en la educación universitaria venezolana. La elección de una carrera no debe hacerse por traición o por azar. Debe ser el resultado de un proceso de reflexión que implique un análisis que cada uno tiene de sí mismo sobre las oportunidades que existen en las regiones y el país, la motivación, el conocimiento del mundo ocupacional, entre otras. Oportunidades de estudio en el estado Guárico. En la sede de San Juan de los Morros hay diversas carreras, como por ejemplo Contaduría Pública, Administración Comercial, Economía, Medicina, Enfermería, Radiología, Derecho, Ingeniería en Informática, Ingeniería Agronómica, Animal y Vegetal, Ingeniería Civil y Comunicación Social. En la sede de Calabozo, Educación Integral, Educación Mención, Computación y Medicina. En la sede de Valle de la Pascua, Enfermería, Medicina y Economía. En la sede de Sarasa, Medicina Veterinaria. Oportunidades de estudio en la Universidad Simón Rodríguez. Oportunidades de estudio en la Universidad Simón Rodríguez. En la sede de San Juan de los Morros están Educación Integral, Administración Mención, Recursos Humanos y Mención Computación. En la sede de Valle de la Pascua, Administración de Recursos Financieros y Materiales, Educación Integral, Educación Preescolar y Educación Agropecuaria. En la sede de Sarasa, Administración de Recursos Humanos, Educación Preescolar, Educación Integral y Educación Mención Agropecuaria. Oportunidades de estudio en la Universidad Nacional Abierta. En la sede de Tucupido encontramos diversas carreras como Enfermería, Turismo, Administración de Desastres, Economía Social, Ingeniería en Petróleo, Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica. En la sede de San Juan de los Morros y Valle de la Pascua, Educación Mención, Matemáticas, Educación Integral, Educación Preescolar, Educación Mención, Dificultades del Aprendizaje, Administración de Empresas, Administración de Riesgos y Seguros, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Industrial. Para finalizar, conclusiones y recomendaciones.
Sería conveniente promover políticas de formación inicial y permanente del profesorado, incorporando en las mismas las áreas prioritarias del campo de la orientación, pues la orientación vocacional permite orientar en estudiantes sobre los programas educativos de las carreras universitarias posibles, a elegir tomando en cuenta las habilidades y destrezas, actitudes y vocaciones. Momento 5. Reflexiones temporales. En este contexto, el desarrollo de habilidades está dirigido a potenciar las capacidades del ser humano para realizar algo bien. Ejemplo de ello son las habilidades para comunicarse, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, entre otros. Asimismo, es importante señalar que cada oferta académica es un plan o programa que ofrece la universidad para la información en un área de conocimiento determinada, conducente a un título. Recomendaciones. El programa de orientación vocacional genera aprendizaje colaborativo para el estudiante como para el docente guía, pues se basa fundamentalmente en el intercambio, en el aprendizaje recíproco entre estudiantes y estudiantes, entre estudiantes y docentes guía, entre padres e hijos, entre docentes y padres, por lo que se recomienda ampliamente su uso y difusión. No se puede iniciar una travesía sin conocer el destino y sin contar con los mapas y la orientación para llegar al mejor camino. Marina Müller, gracias por su atención.